Un minutito. Todo en una sola fecha. Les voy a dar una fecha que lo podemos acordar, ¿no es cierto? Porque ustedes están con bastantes parciales. El tema es que les tiene que quedar una fecha más para el coloquio. Es decir, el que vaya al recuperatorio tiene la posibilidad de la promoción, ¿no es cierto? No la pierde. Por lo tanto, es importante que no alejemos mucho la fecha del recuperatorio, porque esas personas, si les va bien, tienen que tener una fecha de coloquio. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por cierto, profe, ¿se puede rendir 2 veces el mismo parcial? No. Por ejemplo, a ver. No. 2 veces el mismo, no. Bueno, ¿alguna otra consulta? Pusimos el 22 como fecha porque les convenía, ¿no es cierto? Estamos ajustados con las clases, ese es el problema. Pero como les digo, les voy a cargar una clase grabada para avanzar y que ya para el 15, que es la última clase teórica, nos quede por ver el último tema, que es sistemas distribuidos. Y nada más. Ah, bien. Ah, bien. Ah, eso no lo sabía. ¿De qué materia? Análisis de sistemas. Es el 29. Ah, bien. Ah, y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo vemos. Si esa fecha se pone con coloquio o algo así, no va a tener que ser en el horario de clase porque van a estar en viaje. Bueno. Eso es un problema bastante feo. Tienen que plantearlo con el centro de estudiantes eso, porque a esa fecha ya están todos los parciales, están todos los recuperatorios. Es muy difícil estar moviendo fecha en esta última etapa del cuatrimestre. Claro. Fíjense cómo hacen. ¿Cuál era la materia? Disculpen. Análisis de sistemas. Bueno. Bien. Sí. Están todas las materias iguales. Bueno, lo vamos viendo. Empezamos, ¿sí? Nosotros habíamos quedado antes, la clase pasada, antes de hablar o hacer un resumen de cómo fue evolucionando el sistema de entrada-salida. Bien. Y esto nos permite hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado en esa clase, ¿sí? En una primera etapa, el procesador era el que se encargaba de toda la entrada-salida, ¿sí? Entonces debía conocer el dispositivo periférico con el que se estaba comunicando. Entonces, cuando un proceso tenía que ejecutar una operación de entrada-salida, el mismo procesador debía correr las rutinas y el proceso, por supuesto, esperar a que terminara la entrada-salida. La ventaja es que el procesador es un dispositivo muy rápido, ¿sí? Que puede atender la entrada-salida rápidamente. Todo va a estar condicionado, por supuesto, también a la velocidad del dispositivo periférico con el que esté trabajando. No es lo mismo, ¿no es cierto?, un disco o una cinta, ¿sí? O un lápiz óptico. Bueno, tienen distintas velocidades de respuesta y de transmisión de los datos. En una etapa siguiente se agrega un controlador o módulo de entrada-salida, ¿sí? Y aparece el concepto de interrupción. Ya estaban las interrupciones porque los dispositivos se comunican, ¿no es cierto?, con la porción central a través de las interrupciones. Sin embargo, se aprovecha esta posibilidad de que el procesador pueda utilizar las interrupciones
para decir, bueno, el programa de usuario pide una operación de entrada-salida, el procesador envía los comandos o la orden al controlador, entonces ya se desliga de esa operación y deja que sea el controlador y el módulo de entrada-salida el que se encargue de esta operación. Cuando esta operación termina, se comunica a través de las interrupciones. Las interrupciones no se utilizan solamente para que el dispositivo o el controlador le comunique al procesador que ha finalizado una operación de entrada-salida. También se permite enviar órdenes a través de las interrupciones. Se puede verificar si el dispositivo periférico está listo o no para recibir una orden, ¿sí? Hay distintos niveles, habíamos hablado de las interrupciones, distintas prioridades, ¿sí? Un dispositivo periférico se puede comunicar con la porción central con más de una interrupción. Bien, y en lo que llamamos controlador o módulo de entrada-salida, ahí está incluido, ¿se acuerdan? El componente electrónico y el software, ¿sí? Que lo maneja. Un controlador podía tener conectado varios dispositivos, ¿sí? No tan solo va a controlar un dispositivo periférico, sino puede controlar también a un tipo de dispositivos. ¿Para qué se emplean las interrupciones entonces? Para incrementar la eficiencia. El procesador no se ocupa de esta tarea, sino que puede estar ejecutando otros procesos u otra actividad. En la siguiente etapa se introduce el concepto de DMA o acceso directo a memoria. ¿En qué consiste? En que el módulo de entrada-salida, el controlador mismo, va a tener un microprocesador dedicado, ¿sí? Entonces se va a encargar de toda la operación y va a llevar los datos o los va a leer desde la memoria hacia los buffers de la controladora y de ahí el dispositivo periférico sin la intervención del procesador. Y lo hace justamente, se comunica directamente con la memoria principal. Este procesador es un procesador dedicado y es independiente del procesador central. En una siguiente evolución, este mismo controlador tiene su propia memoria, es como una computadora independiente, a veces los saben llamar canales de entrada-salida, donde están conectados varios dispositivos periféricos, habíamos dicho, del mismo tipo. Bueno, eso en cuanto a cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, la entrada-salida. No todos los dispositivos pueden comunicarse o trabajar con DMA, eso dependerá de la controladora y de la arquitectura de la computadora, ¿sí? Sino, como en la tercera etapa, a través de interrupciones. No siempre están los canales de entrada-salida, como es la etapa 6. El controlador de dispositivo es una unidad de entrada-salida que tiene un componente mecánico, que es el mismo dispositivo, y el electrónico. Y el electrónico es la tarjeta interfaz que va a estar manejada por el manejador de dispositivo o driver. ¿Sí? Como les decía, este driver o controlador puede manejar más de un dispositivo mientras tengan una forma de trabajo parecida, ¿sí? Del mismo tipo, se les dice. ¿Bien? Bien, el sistema operativo se comunica con el controlador y a través de este a los dispositivos. Es decir, que estos drivers y este manejador de dispositivo es un software que debe formar parte del sistema operativo y está en muy bajo nivel, cercano al hardware, ¿sí? El hardware de la controladora y el hardware del dispositivo periférico. Fíjense en la figura,
tenemos un bus central. El bus del sistema es el que comunica el CPU con la memoria, y de ahí tenemos el bus central que también está conectado a los controladores. Un mismo controlador puede manejar distintos tipos de disco. Después tenemos el controlador de impresora, y bueno, y así, dependiendo del tipo de periférico, tendrá un controlador en donde van conectados o enchufados los dispositivos. Estos controladores, o los drivers, los manejadores, recuerden que decimos controlador y estamos hablando tanto de hardware como de software, ¿sí? Pero si hablamos del software, lo llamamos driver o lo llamamos manejador, que es el software a través del cual el kernel o el núcleo del sistema puede comunicarse con el hardware del dispositivo periférico, ¿bien? Sin tener que conocer los detalles. Es el fabricante del dispositivo periférico el que tiene que desarrollar este software de manera tal que este software pueda comunicar o manejar el lenguaje común del sistema operativo, ¿sí?, en el cual va a ser instalado. Me pregunta Juan Ignacio, sí, lo agregué. Están actualizadas las filminas. Por eso a veces me gusta cargarlas al final, pero bueno, por falta de tiempo las cargué primero y después si yo las actualizo, también las actualizo en la UV. Sí, ya tienen la última versión. Bien, podemos distinguir dos tipos de controladores, que es una forma de diferenciarlos, pero no quiere decir que sean diferentes, ¿sí? Están los controladores que los llamamos de dispositivo del núcleo. ¿Por qué los llama así? Porque son los controladores que van a manejar, por ejemplo, la memoria principal, el microprocesador, ¿sí?, algunos chips que están conectados a la placa base, ¿sí? Estos son los primeros que se detectan y que deben incorporarse cuando arranca el sistema, ¿bien? Son dispositivos, controladores de dispositivos genéricos que se cargan con el sistema operativo en la memoria. Generalmente no es que se cargue el controlador completo, sino un apuntador al controlador. Los principales sí, se cargan completo, y los demás son apuntadores al controlador del dispositivo para que después pueda ser invocados. Como les decía, son mayormente de todos los componentes de la placa base. Bien. Después están los que le llama en modo usuario. Los llama modo usuario, pero en realidad lo más efectivo es que estos controladores formen parte del kernel, ¿sí?, del sistema operativo. Son los que activa el usuario durante la sesión, son los que ustedes después van a instalar cuando agregan un hardware nuevo, ¿no es cierto?, algo que se hayan comprado, o la mayoría de los dispositivos que se detectan con plug and play pertenecen a esta categoría. En los sistemas operativos que nosotros utilizamos, el driver pasa a formar parte del kernel y se ejecuta en ese nivel de kernel. En otros sistemas operativos se pueden ejecutar en modo usuario y mediante llamadas al sistema piden el servicio al kernel, ¿sí? Tiene sus ventajas y desventajas este modelo, pero lo que más se usa y lo que se considera óptimo, ¿no es cierto?, es que formen parte del kernel. Por supuesto, siempre se trata de que el kernel sea mínimo, por eso, bueno, cuando se carga todo, se cargan apuntadores a esos controladores de dispositivos y se los va invocando a medida que se necesite. Bien, pero bueno, en la mayoría de las gráficas, ustedes a los manejadores o drivers lo van a ver siempre cerca del hardware, ¿sí? Es el que maneja realmente a la controladora del dispositivo y es la que le va a dar órdenes a esta electrónica para que realmente ejecute la entrada-salida. Es por eso que cada fabricante
tiene que desarrollar un driver o manejador para su dispositivo periférico y para el sistema operativo que lo va a usar, ¿sí? Son distintos de acuerdo al sistema operativo. En Windows ustedes pueden entrar al administrador de dispositivos con la tecla de Windows más pausa. Hay muchas más formas. Bueno, yo elegí esta para mostrarles. O invocando a la rutina que abre el administrador de dispositivos. defmgmt.msc, que la llaman desde el inicio, ¿sí? La ejecutan desde ahí. Acá ustedes pueden ver todos los dispositivos que tienen conectados, los controladores que tienen instalados, ¿sí? En la opción ver pueden verlos por tipo de dispositivo, los pueden ver por conexión, ¿sí? Y aquí también pueden pedirle a través de esta ventanita que haga un chequeo y actualice el informe y que vea si detecta nuevo hardware. Acá ustedes también pueden ver, yo no puse una imagen donde les puede aparecer un signo de pregunta que indica que ha detectado el dispositivo nuevo, pero que no tiene un manejador instalado. ¿Sí? Aparece como un signo de pregunta. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Ir a la página del fabricante, bajar el controlador o el driver, de acuerdo a si ustedes tienen un sistema operativo Windows o Linux, si es de 32 o de 64 bits, bueno, todas esas características las tienen que tener en cuenta y bajar el driver correspondiente, ¿sí? Así, de esa manera, ya el sistema operativo va a poder enviarle órdenes a este dispositivo. Si no, reconoce el hardware, sabe que hay hardware nuevo, pero bueno, no lo puede manejar. Si ustedes no instalan el driver. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la función del controlador de dispositivos? Una de las funciones es convertir un flujo de bits que están en serie, convertirla a bloque o viceversa, ¿sí? Para eso tiene buffer, la controladora, memoria intermedia, que le permite hacer esta conversión. Otros controladores pueden convertir, por ejemplo, las conectadas a un módem, una señal analógica en digital o viceversa. Pueden realizar la detección y corrección de errores, ¿sí? En lo que es la transmisión de los datos, ¿bien? Y tienen memoria, tienen registros, y estos registros son muy importantes porque es ahí donde se almacenan los comandos. Los comandos que vienen del sistema operativo, ¿sí? Y lo que hace el sistema operativo le envía comandos a la controladora en base a qué entrada-salida pidió el proceso de usuario, ¿sí? Esos pedidos se transforman en comandos que van a la controladora, a los registros correspondientes donde se van a almacenar los comandos, o si se tiene que leer un bloque, por ejemplo, se almacenan estos registros el dato, ¿no es cierto? ¿Qué bloque se va a leer? ¿Cuántos bytes se van a transferir? ¿En qué parte de la memoria principal va a ser depositado, ¿sí? Este bloque de datos que viene del disco, en el caso de que fuera una lectura, ¿no es cierto? Si es una escritura, fíjense, los bits viajan hacia el disco, vienen desde la memoria, y se guardan en el buffer, y bueno, estos registros van a indicar en qué parte del disco van a tener que ser almacenados estos bloques. Bien. En el caso que sea DMA, fíjense, la controladora se comunica con la memoria y no interviene el procesador central. En ese caso, y es el controlador el que se encarga de toda la operación de entrada-salida, y cuando termina, mediante una interrupción, le avisa al procesador que esto ha terminado, a qué proceso corresponde, por ejemplo, y bueno, entonces si el proceso terminó, bueno, no pasa nada, y si el proceso está bloqueado esperando que esta operación termine, por supuesto se cambia de estado el proceso de usuario, ¿sí?
Bien. Yo acá puse unas imágenes que la tienen ustedes en la PC por dentro de Ginsburg. No sé si se ve bien. Este es un ejemplo muy simple. Fíjense acá que tenemos un disquete. El disquete o el disco transmiten igual en los bits en serie, uno después de otro. En esta electrónica que tenemos acá conectada, viajan en paralelo, van a un buffer intermedio y ahí viajan por el bus. Esta es una controladora también, un conector. Viajan en paralelo hacia esta tarjeta de interfaz que sería la controladora. Se llena este buffer y de ahí van a la porción central a través de los bus a las tarjetas de memoria que son estas. Es algo, una imagen que no está muy actualizada porque es un disquete, sin embargo, sirve porque esto, si lo vamos a generalizar, es así como se transmite desde el disco duro, ¿sí? El disco duro se leen y se graban los datos bit a bit. Después llegan a la porción central en byte, y acá ya en este buffer intermedio se van grabando y ya se puede guardar un bloque de disco, por ejemplo. Juan Pablo levantó la mano. Sí, profe. Entonces el controlador sería algo físico, en todo caso. Y hoy en día eso estaría dentro del disco, por así decirlo. ¿Estaría compactado dentro del disco el controlador? No. El controlador, como te decía, tiene una parte mecánica, que es el mismo dispositivo periférico, la parte electrónica, que es esa tarjeta que llamamos de interfaz, y también incluye al driver. Por eso a veces cuesta entender. Controlador o manejador, ¿sí? Pero incluye, habla de todo, ¿no es cierto? Es toda esa parte electrónica y la parte de software. Y cuando decimos controlador, si no aclaramos, estamos hablando tanto de la tarjeta de interfaz como el driver. Fíjate que el disco, esta unidad, está conectada a una tarjeta. El disco duro también se enchufa, ¿sí? Y se conecta a una controladora que va a hacer justamente la conversión de los bits en byte. Tiene una memoria, no va a estar exactamente igual como el dibujo porque Juan decía esto es algo más viejito, es de un disquete, ¿sí? Pero me pareció interesante mostrarles para que ustedes vean la ruta, ¿no es cierto? Esta tarjeta interfaz que está aquí es una controladora. Y es la que va a hacer... ¿Cómo? Eso sigue estando, porque lo que yo tengo entendido es que un disco, por ejemplo, que conectas, va por, lo conectas en un SATA, ¿puede ser? Claro, podés conectarlo a un SATA, podés conectarlo a un IDE, depende del disco. ¿Y el interfaz ahí dónde estaría? Los SSD, por ejemplo, van en un SATA. No alcanzo a leer, pero esto es un SATA aparentemente. Los datos SATA son seriales y después se convierten en paralelo, ¿sí? No dice. No te sé decir si este es un SATA o un IDE. La verdad que no recuerdo cómo eran las conexiones. Pero bueno, lo puedo investigar y les comento. Buenísimo, pero entonces por así decirlo, el controlador estaría en la placa, en la madre, la parte de la interfaz. Se conecta el controlador. Claro. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenés otro. Este es el controlador del teclado, por ejemplo. Este sí está, ya viene incorporado a la placa base. Igual que el controlador del mouse, por ejemplo. Fíjate cómo el teclado transmite en serie y el controlador lo que hace es la conversión a paralelo. Y de ahí va directamente, fíjate cómo acá la entrada la está controlando el procesador.
Va del bus al procesador y del procesador a la memoria. Acá no hay acceso directo a memoria, sino que interviene el procesador, por ejemplo. Esto viene de un módem, y esta controladora que está enchufada, fíjate Juan, hace la conversión de datos analógicos a digitales. Bien. A veces la controladora puede ser algo como esta parte de abajo donde está conectada la unidad de disquete. Bueno, así también se pueden conectar algunos discos. Y después se conecta al SATA. Bueno, las conexiones de los discos duros pueden ser SATA o IDE o SCSI. Los SSD, que es lo que ustedes pueden adquirir ahora, van a una conexión SATA, ¿sí? Que es parecido a lo que es un USB. A ver, tengo algo en el chat. Sí, es así, Nahuel. Siguen el mismo procedimiento. Bien. ¿Qué se busca con los discos ahora SSD? Velocidad. Velocidad en la transferencia de los datos. Sí. Disculpe, volví a levantar la mano, pero la pregunta esa la había hecho en el contexto cuando estábamos viendo el disquete. Ahí había hecho esa pregunta. Sí, las tecnologías se actualizan, ¿no es cierto?, buscando eficiencia, buscando seguridad y rapidez, ¿sí? La eficiencia incluye la rapidez, pero la forma de trabajo prácticamente no cambia, a medida que se van actualizando los dispositivos. Y por eso les comentaba, el disco duro, me quedo sin tiempo, pero nos conectamos a la misma reunión, chicos. Los discos duros son más confiables, más económicos, los datos duran más, ¿no es cierto? En un disco duro lo pueden ustedes usar más tiempo, hacer mayores grabaciones que en un disco, que en un SSD, pero ¿qué se está priorizando ahora? Está priorizando la velocidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los dispositivos de la porción central son muy veloces. Entonces no pueden acercar esa forma de trabajo, velocidad de trabajo, no se pueden acercar con la velocidad de respuesta que tienen los discos duros ahora. Entonces, por ahora, se está recomendando la utilización de los SSD. Yo particularmente, a mí no me convence mucho, pero bueno, se paga más por la velocidad de transferencia y la velocidad de respuesta del dispositivo. Nahuel levantó la mano. Yo, profe, los SSD son muy útiles cuando usas programas que tienen que hacer mucha carga de datos, tipo, tienen que hacer muchas consultas al disco. Por ejemplo, los videojuegos más actuales que usan bastante espacio en el disco y hacen varias consultas, el SSD se nota muchísimo en el tiempo de carga, para cargar las cosas y demás. Exacto, sí. Por eso, como la mayoría, la gente, digamos, del normal de la gente que quiere jugar, tiene mayor velocidad de respuesta. Y también se nota en el momento del arranque del sistema, ¿sí? Y todo lo que sea, por ejemplo, procesos en tiempo real, ¿no? Como son los juegos o cualquier otra transacción. Sin embargo, bueno, tiene sus desventajas este tipo de disco. Bien, ahí es otra acotación, Nahuel. Bueno, el funcionamiento, ¿sí? El sistema operativo escribe los comandos en los registros del controlador. Fíjense que habla de comandos para el controlador, ¿sí? Y en base a esos comandos, este controlador con su microprocesador dedicado los ejecuta, ya sea una operación de entrada o una operación de salida, y de esta manera libera al procesador central para que pueda seguir trabajando, ¿sí? Cuando termina, ¿sí?, al finalizar de ejecutar el comando, el controlador emite la interrupción hacia el procesador central
el procesador controla y lee los registros de la controladora y puede, si no hay acceso directo a memoria, se encarga de trasladar los datos a la RAM. Si no, cuando está activo el acceso directo a memoria o el dispositivo periférico del que se trate trabaja de esa manera, simplemente se lo interrumpe al procesador central para avisar que los datos ya están en memoria, ¿sí? Bien. Bueno, hablamos de acceso directo a memoria, ¿sí? El hardware de nuestra computadora ya tiene que tener esta controladora DMA, ¿sí? Si no, no podrían ejecutarse. Es una técnica que permite que un controlador lea o escriba bloques de datos desde o hacia la memoria principal sin que participe el procesador central. Entonces el procesador central envía el comando a la controladora de DMA y después simplemente espera que la operación termine y que le avise. Bien, ¿qué tiene que conocer el controlador de DMA? Si se trata de una lectura o escritura, cuál es el dispositivo que va a estar involucrado, ¿sí? Cuál es la dirección de memoria que va a usar el dispositivo para ya sea guardar o leer los datos, cuál es la dirección inicial, ¿sí? Y la cantidad de palabras que se van a transferir. Ahí dice dirección de memoria del dispositivo, eso hace referencia a, si se trata de un disco duro, por ejemplo, cuál es el bloque que se va a leer o escribir. A eso hace referencia. Acá tenemos un ejemplo de cuál es el contenido del DMA. Los registros de direcciones en donde se vaya a leer o escribir, cuál es la solicitud de DMA, si es de lectura o escritura, los datos y cuántos datos se van a transferir desde la memoria o hacia la memoria. Esos son los datos, por eso tiene registros internos la controladora. Cuando el DMA finaliza la transferencia de datos, envía una interrupción al procesador. Bien, es prácticamente una computadora independiente, tiene su microprocesador dedicado y memorias. Bien, y acá, bueno, estos son los mismos pasos. Tienen ustedes esta gráfica. La CPU ejecuta, se comunica con el controlador de DMA y le envía, ¿sí?, la dirección donde se van a guardar los datos, cuántos datos, ¿sí? Y el DMA le solicita al controlador del disco la transferencia de los datos a memoria. Por supuesto, el que le tiene que enviar estos mismos datos, ¿no es cierto? ¿Qué bloque se va a leer? ¿Cuántos bytes van a ser transferidos? Los datos se transfieren del disco hacia la memoria principal y una vez realizada la tarea, hace un reconocimiento al controlador o le envía una señal al controlador DMA, ¿sí? Y este interrumpe al procesador cuando termina. Tengo 4, a ver. Sí, tienen que unirse al mismo link, me pregunta Juan. Así hacemos el otro tramo de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este circuito del DMA, si les queda claro, porque no quiero detenerme tanto en esto porque lo hemos repetido varias veces. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Estos son los pasos y la secuencia hasta que termina. Bien. En algunas bibliografías van a encontrar de que a veces no se activa el DMA porque
se considera que el CPU puede realizar la tarea más rápido, ¿sí? Eso en un ambiente en que no hay tantos procesos de usuario, no tenemos que darle tanta prioridad a un usuario que esté en línea, ¿no es cierto?, que sean transacciones. Pero si no, si es un ambiente que es de una red, ¿no es cierto?, multiusuario, o hay la forma de trabajo es por transacciones, ¿no es cierto?, que el usuario está esperando respuestas, es importante que el CPU quede liberado siempre que se pueda, ¿sí? Entonces, activar el DMA me parece que es importante. Bueno, ahí está la bibliografía. Y para el otro tramo, yo les voy a compartir la parte 2, la parte siguiente. Bien. Ahí está. Aspectos de diseño. ¿Se ve la presentación o no? Sí, se ve. Se está a punto de cortar. Queda menos de un minuto. Bueno, sí, ya vamos a empezar directamente entonces. Con la otra. Quiero ver si voy a dejar de compartir porque quiero ver si es esta realmente la presentación. Bien. Ahora sí, aspectos de diseño. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos de diseño, porque hasta ahora hablamos de qué se trata la entrada-salida, ¿sí? Hablamos de los dispositivos, de las controladoras. Recording Entonces, in progress. Pero bueno, ahora vamos a hablar desde el punto de vista del sistema operativo, ¿sí? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, de diseño?
porque tuvo que armarse todo o pensarse todo un módulo para la entrada-salida desde el punto de vista del sistema operativo. ¿Qué se buscó? La eficiencia, ¿sí? Principalmente. Las operaciones de entrada-salida no deben ser un cuello de botella. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no todos los dispositivos periféricos son muy lentos con respecto a la porción central. Algunos más, otros menos, pero bueno, ahí hay una gran diferencia de velocidades. Entonces, un dispositivo periférico puede ser, para el sistema, un cuello de botella. Son lentos con respecto a la RAM y al procesador. Una de las primeras soluciones, bueno, sí, es la multiprogramación. Otra forma también puede ser virtualizar el dispositivo periférico, manejarlo como un dispositivo virtual. ¿Para qué? Para que no sea un cuello de botella y para que se pueda compartir, por ejemplo, como puede ser una impresora de red. Y también lograr generalidad, ¿sí? El sistema operativo no puede dar cuenta de la cantidad de dispositivos periféricos que hay en el mercado y tener que comunicarse particularmente con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Muestra un lenguaje común o un lenguaje uniforme para todos los dispositivos o para cada tipo de dispositivo periférico, ¿sí? No es lo mismo que comunicarse con todo lo que sea dispositivos de salida, con los que son dispositivos de lectura y de escritura o con los que son dispositivos de entrada, ¿sí? Puede manejarlos así en forma general, es decir, tengo 3 o 4 categorías, no es lo mismo leer de la entrada de un teclado que leer del disco, o leer de un lápiz óptico, pero bueno, puede manejarse como, por ejemplo, la función leer de un dispositivo de entrada. Bien, entonces busca obtener generalidad, ¿sí? Manejar a los dispositivos de una manera uniforme, buscando la simplicidad y tratar de eliminar lo más que se pueda los errores o poder manejarlos de alguna manera. Cuando no los puede manejar, se limita a informarlos y bueno, permite que sea el usuario el que tome las decisiones, ¿sí? Entonces, para lograr estos dos objetivos, lo que se ha hecho es estructurar todo el módulo de entrada-salida en niveles o capas. Es decir, que hay una estructura jerárquica. Cada capa tiene funciones bien definidas. La primera debe ocultar de alguna manera las particularidades de la capa inferior y tiene que brindar servicio a la capa superior. Otro objetivo es que las modificaciones y las actualizaciones que se hacen en una de las capas no tiene que afectar al resto de los niveles, ¿sí? Es que se ha organizado de tal manera que se pueda lograr esto. Y estas son las capas que tenemos. ¿Bien? Lo tienen así. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas un poquito. Bien, tenemos en la primera capa superior el software de entrada-salida, que es la capa a nivel usuario, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un lenguaje de programación, un C, bueno, que se comunican con funciones como read, write, funciones generales. Después tenemos el software independiente del dispositivo, sí, los controladores de dispositivo, los manejadores de interrupciones y por último el mismo hardware. ¿Bien? Bueno, el hardware es el dispositivo. Después tienen ustedes el manejador de
de interrupciones, que es parte de lo que es la controladora, que son rutinas de muy bajo nivel, que permiten, como habíamos hablado antes, que el dispositivo se comunique con la porción central. Entonces, estas interrupciones van a identificar el dispositivo, van a identificar algún tipo de error que se haya presentado, si el dispositivo no está listo, si está apagado, ¿sí? Si tiene un desperfecto. Bueno, en este nivel es donde se manejan ese tipo de interrupciones y si se pueden solucionar, se solucionan y no, si no, directamente se informa a la porción central, bien, de lo que está pasando. En el siguiente nivel tenemos, que ya hemos hablado, controlador de dispositivo. ¿Qué incluía este nivel? Incluye la tarjeta controladora, pero si hablamos solo de software, incluye al driver. Incluye al driver o al manejador del dispositivo, que habíamos dicho, cuya función es la de ejecutar las órdenes, conoce cuál es la particularidad y la arquitectura del dispositivo con el cual se está comunicando. Tenemos distintos tipos de dispositivos. La clasificación más general y que más se usa es los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter, ¿sí? Que ustedes ya los han visto en Linux, ¿sí? Entonces, cada dispositivo de entrada-salida necesita poder comunicarse con este código que está escrito por el fabricante, ¿bien? Y el sistema operativo lo necesita porque es la única forma que tiene de poder manejar el dispositivo periférico, como les decía. ¿Bien? Bueno, con respecto al driver, ¿queda alguna duda de cuál es la función que tiene? No, profe. No, profe. Bueno, sí, hemos hablado bastante sobre los drivers, las funciones, maneja el dispositivo, control de errores, conversión de serie a paralelo y viceversa, conversión de señales analógicas en digitales, etc. El siguiente nivel corresponde al software del sistema operativo, que es independiente del dispositivo. Esta capa es la que se tiene que comunicar con los drivers, darle los comandos, darles las órdenes que vienen desde, de acuerdo al requerimiento que viene de la capa a nivel usuario, ¿sí? Esta capa tiene otras capas u otros subniveles, que el objetivo principal es poder mostrar una interfaz uniforme a los controladores de dispositivos. Es decir, en esta capa se tiene que poder comunicar con los controladores y los puede dividir, por ejemplo, por tipo. Controladores que se comunican, por ejemplo, con dispositivos de bloque, controladores que se comunican con dispositivos de carácter, o puede dividirlo y decir, bueno, controladores de disco SATA, o controladores de disco IDE, o controladores de disco SCSI, ¿sí? Entonces, tiene que poder plantear un software o un conjunto de comandos comunes a todos los controladores. Por eso la llama independiente del dispositivo, ¿sí? En esta capa tiene que hablar de leer, de escribir, de buscar, pero en forma general. Y va a ser el driver el que va a traducir esa orden, la va a traducir en todas las tareas independientes necesarias para poder ejecutar la orden y que va a ser diferente para cada dispositivo periférico. No sé si se entiende, ¿sí? Es un conjunto de funciones, ¿sí? Y el driver, tiene que ser capaz de poder ejecutar. Por ejemplo, en Unix, los dispositivos periféricos están asociados a archivos. Para el Linux y Unix son archivos. La forma de comunicarnos con los dispositivos periféricos es a través de estos archivos.
Yo les había mencionado, por ejemplo, con la terminal, ¿qué archivo podemos usar? ¿Recuerdan? Con la terminal de texto que abrimos. Es un dispositivo virtual. ¿Dónde están esos archivos que están asociados a los periféricos? ¿En qué directorio? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En Linux? En Linux. En el proc. En barra dev. En barra dev. De Devis. Ahí están. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los PTS. Barra dev, barra PTS. Los PTS son las terminales de texto. Los archivos TTI nos permiten comunicarnos, ¿sí?, con la terminal, pero en una sesión de usuario. Entonces, el TTI 7 va a ser, o el TTI 0, puede ser el entorno de gráfico con el cual ustedes inician la sesión. Si inician una sesión en modo texto, se van a estar comunicando con el archivo TTI 1, TTI 2, TTI 3, hasta el 6. Como ahora van a empezar a ver discos, particiones, los discos se identifican como SD, SD1, SD2, los HD, también HD1, HD2. Cada dispositivo periférico tiene un archivo asociado. A través de este archivo, el sistema operativo puede comunicarse con el dispositivo periférico, ¿sí? En el inodo de estos archivos que están asociados a los periféricos, está almacenado dos números. Uno de ellos se lo llama número mayor del dispositivo, que permite identificar cuál es el controlador o cuál es el manejador o driver de ese dispositivo periférico. Y hay otro número que se llama número menor del dispositivo, que es un parámetro que se le da al controlador para poder especificar, ¿sí?, la unidad o el dispositivo periférico. ¿Por qué es esto? Porque habíamos dicho que cada controlador puede manejar uno o varios dispositivos periféricos parecidos o iguales. Entonces, el mismo manejador o driver tiene que identificar, si está hablando de discos, si es el disco 1, el 2 o el 3, y si tienen cualquier otro periférico, más de uno que está controlando, la controladora tiene que poder identificarlo, y eso lo hace con el número menor. El número mayor identifica a la controladora del dispositivo. Esta información, ¿dónde está? En el inodo. El inodo que está representando a ese archivo especial. Recuerden que en barra dev tenemos archivos especiales de bloque y archivos especiales de carácter. Los discos duros, como vamos a empezar a hablar ahora, tienen asociados archivos especiales de bloque. ¿Bien? Este nivel de software independiente del dispositivo también se encarga de manejar los buffers, por ejemplo. ¿Por qué buffer? Y bueno, porque los dispositivos periféricos, habíamos dicho que son muy lentos con respecto a la memoria y con respecto al micro. Entonces, una solución puede ser utilizar buffers. Y hay distintos tipos de buffer que se pueden implementar. Hay dispositivos periféricos que no utilizan buffer, directamente el dato va del dispositivo al CPU, o va directamente a la parte de la memoria del proceso, ¿sí? Y si no, puede usar buffers, buffer intermedio. Una primera solución es que dentro del área de memoria correspondiente al kernel se utilicen, a ver, voy a ver si puedo avanzar con la presentación, porciones de memoria del kernel como buffer.
¿Mm? Vamos a ver acá. Estuve hablando y no avancé con la presentación, chicos, pero tienen todo. Bueno, esta es una primera técnica sin buffer, pero se puede definir en la porción del kernel entrada del dispositivo al espacio de usuario directamente, o esto se puede acelerar, ¿sí? Es decir, definiendo en el área de memoria del kernel un buffer. Entonces, se carga primero ahí y luego se transfiere al espacio de usuario, ¿sí? Esto va a permitir que si el proceso está ocupado haciendo otra cosa, pueda después realizar la transferencia. ¿Mm? El proceso puede procesar un bloque de datos mientras se está leyendo el siguiente bloque que está en el kernel. De esa manera tiene dos bloques leídos desde el disco, el proceso. Una opción para acelerar aún más la transferencia de datos es utilizar dos espacios de memoria en el kernel. Entonces, mientras se está transfiriendo un buffer o una porción de datos al espacio del usuario, se puede estar transfiriendo desde el disco al espacio del kernel otra porción de datos. Esto se llama buffer doble. Bien, y luego ese buffer que ya se ha transferido, esa porción de datos que ya se ha transferido, se puede pisar con otro bloque de datos que venga desde el disco. Mientras tanto, se transfiere al espacio de usuario el bloque anterior, ¿sí? De esa manera se va agilizando la entrada de datos o la transferencia de los datos desde el dispositivo hacia la memoria para que lo utilicen los procesos. Una opción más es un buffer circular, es decir, crear varios espacios dentro de la memoria correspondiente al kernel. Entonces se pueden ir transfiriendo varios bloques de datos a ese espacio y después de ahí los va utilizando, se van transfiriendo al espacio de usuario. De esta manera, el proceso de usuario no tiene que esperar tanto por los datos, ¿sí? Entonces el microprocesador puede trabajar más rápido. Bueno, de este tema también se encarga esta capa, la capa del software independiente del dispositivo, ¿sí? Trata de ocultar esta capa todas las formas de trabajo que tienen los dispositivos y bueno, y cuán lentos son, ¿no es cierto? Con respecto a la porción central. Fíjense, dice, permite que las operaciones de entrada-salida se ejecuten a la misma velocidad que el proceso. Bueno, esto, o por lo menos se acerque a la velocidad de trabajo del microprocesador. ¿Bien? Agilizando de esta manera, utilizando buffer intermedios, está agilizando la transferencia de datos desde el disco, por ejemplo. Bien. Llegamos hasta aquí. Los siguientes temas discos, políticas de planificación y RAID, es una clase que yo les voy a cargar. ¿Sí? Una clase, va a tener que ser una clase grabada. ¿Bien? Así Recording stopped. No perdemos, nosotros, bueno, recuperamos la clase del viernes pasado que yo no pude dar. Entonces, esta clase de discos la vamos a dejar grabada. Las políticas de planificación de discos son aplicables a los discos duros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los discos duros hay tiempos de búsqueda, hay tiempos de rotación, es un dispositivo más lento. Entonces, bueno, se tienen que implementar con estas políticas de planificación de disco. No es lo mismo que en un SSD,
que trabaja como una memoria flash. Entonces ahí ya no hay tiempos de búsqueda ni tiempos de rotación, ¿sí? Por eso son memorias más rápidas. Simplemente los vamos a mencionar estos discos, pero bueno, no tenemos por ahora nada que analizar. Y vamos a hablar también de las tecnologías RAID o arreglo de discos que tienen objetivo poder implementar de alguna manera seguridad, implementar de alguna manera rapidez o ser más eficiente al poder acceder a los datos en forma paralela cuando tenemos más de un disco. Y vamos a hablar de caché de disco también. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Levanten la mano. Sí, pongan presente antes que termine la clase. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿A lo que estamos viendo? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Que por mi parte no. Ah, bien. ¿Los demás? Por ahora no, profe. Bueno, vamos a estar en contacto. Ojalá que lleguemos bien al 22. Parece una fecha cercana, pero bueno, si ustedes la aprovechan y comienzan a estudiar, desde ya creo que vamos a andar bien, ¿sí? El material sobre discos RAID lo voy a cargar hoy y la clase grabada seguramente la cargaré el lunes. ¿Bien? Bien, Así profe. ustedes ya van leyendo y estudiando. ¿Cómo? Profe, ¿lo podría cargar durante el... No entiendo si hablan todos juntos. Primero, a ver, ¿quién había? Matías había hablado, me parece. No, yo, profe, había dicho que perfecto. Ah, bien. A ver, ¿quién quieren preguntar? No entendí lo último. No, yo... Oh, perdón. Nicolás primero, a ver. Sí, lo voy a subir. Juan Ignacio. No, yo le iba a pedir si lo podía subir antes del fin de, pero me acordé que el viernes que viene no es clase, así que era Claro, el viernes no hay clase, exacto. La presentación la voy a subir hoy, PPT, pero la clase grabada el lunes, ¿sí? Nada más que eso. Y tienen el viernes que viene, que no hay clase, bueno, ya tienen tiempo. La siguiente clase, que es el 15, ahí, bueno, harán las consultas y veremos el último tema, que es distribuidos. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces, chicos, estamos en contacto. Muchas gracias, disculpen la desprolijidad al comenzar, pero bueno, tuve un problemita con la cuenta, ahora me voy a poner a ver qué pasó realmente, así ya para la próxima clase no tenemos problema.